León ha sido tradicionalmente zona de producción de leguminosas y por eso se concentran en esta provincia las envasadoras de legumbres más grandes de España. Hoy se importa la mayor parte de este producto barato y nutritivo que cada vez más, a menudo, se consume ya cocido. Lenteja pardina de Tierra de Campos, alubia de La Bañeza y otras muchas variedades de todo el mundo. Secas o cocidas transforman 6.000 toneladas de legumbres cada año. El negocio principalmente de mi abuelo fue la exportación a distintos países de Europa durante los años 70 y 80. La mayoría de los productos que se envasa tanto en legumbre seca como en legumbre cocida es garbanzos. Se puede acondicionar mediante flujos de aire, entonces separas además de por tamaño, por densidad. Está unas 14-15 horas en hidratación, la enfriamos en estas duchas y el siguiente paso es una cinta de inspección. Cuando se inventaron eran de madera y pelo de caballo o cerdo, pero ahora las fabrican de plástico y aunque suelen pasar desapercibidas detrás del inodoro, hoy son las protagonistas de nuestro programa. Hoy fabricamos escobillas de baño. Puede que nunca se hayan parado a pensar en cómo se fabrica una escobilla de baño y seguro que tampoco sabían que se hacen en Medina del Campo. Aseguran sacarlas por miles, lo que da buena muestra de lo limpios que somos en Castilla y León. Esta máquina está inyectando el mochón de la escobilla. Unos cabezales lo que hacen es taladrar y otros lo que hacen es coser la fibra. Aparte de las escobillas fabricamos un montón de piezas más. Escobilleros portarrollos, toalleros de hotel, rejillas. Concretamente está haciendo una barra de un toallero de pared. Que nos va a quedar niquelado. Esto es lo que se dice, cuando se dice quedar niquelado, es esto concretamente. La historia de estos viveros comenzó en Aragón, donde la familia Jimeno cultivaba frutales para venderlos en Valladolid. Con los años se asentaron en esta zona y orientaron el negocio hacia la construcción de parques y jardines, esas zonas verdes que tanto nos gusta disfrutar y que no aparecen por casualidad. Es importante controlar la cantidad de agua y luz que necesitan y abonarlas adecuadamente para que estén bien alimentadas. En Viveros Jimeno se dedican a mimarlas cada día porque con ellas construyen paisajes. Campos de golf, campos de fútbol o instalaciones deportivas que necesiten jardinería, como jardinería residencial, ir podando las copas para que cojan frondosidad y sean proporcionadas. Los árboles solo se pueden arrancar en invierno, cuando están en parada vegetativa. ¿Se pueden llevar a cualquier lugar? Esto ahora a cualquier lugar se puede llevar, siempre que sea un clima propicio para el árbol. Lo que lleva un poco más trabajo de la planta de flor es que esté bonita. Yo llevo muchos años hablando ya con ellas. ¿Sí? Comienza Hecho en Castilla y León. En Castilla y León se cultivan cada año unos 20 millones de kilos de leguminosas y de nuestra región procede además casi el 100% de las protegidas con algún sello de calidad. En León se concentran las principales industrias envasadoras de legumbres de España y hoy visitamos una de las veteranas. Hola Pedro, buenos días. Buenos días, bienvenida a Legumbres Penelas. Vengo a una de las empresas de legumbres más veteranas de León y a la vez a una de las más modernas, ¿no? Sí, realmente somos una de las empresas veteranas de la provincia, sobre todo en legumbre seca, y de las más modernas porque es la última empresa que se ha constituido para hacer legumbre cocida. El negocio principalmente de mi abuelo fue la exportación a distintos países de Europa durante los años 70 y 80. O sea, ¿tu abuelo ya exportaba en los años 70 y 80? Todo el mundo exporta ahora, pero hace 40 años, cuando no había fax ni prácticamente teléfono, tiene mucho más mérito que ahora. Desde luego. ¿Y cómo lo hacía tu abuelo? El negocio fundamental era acopiar la legumbre a los agricultores y por tren, en aquellos momentos, se mandaban los productos a Francia, Italia, a distintos países de Europa. O sea que os dejó alto el listón vuestro abuelo. ¿Cómo siguieron las sucesivas generaciones? Realmente se pasó a importar el producto de distintos orígenes como Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Turquía en aquellos momentos, en los años 80 y 90, para la distribución.
seguimos importando legumbres, seguimos produciendo legumbres aquí y hemos retomado la exportación, principalmente de la legumbre cocida. Y a seco se destinan las variedades fundamentalmente de nuestra zona, muchas de ellas protegidas con algún sello de calidad. Son las que seguimos produciendo en esta zona, la lenteja en toda la zona de Valladolid, Zamora y sur de León, lenteja de Tierra de Campos, así como la alubia riñón de León. ¿Se consume en alguna zona, bueno, pues un producto más que otro? ¿Tiene alguna particularidad el mercado de las legumbres a destacar? Es muy particular. España es un gran consumidor de legumbres, sobre todo en la zona norte. El consumo de legumbre seca es prácticamente el 95% del volumen. Pasa totalmente lo contrario en el arco mediterráneo y en las islas, donde el consumo de legumbre cocida y sobre todo de legumbre cocida en grandes formatos es nuestro mayor mercado. Un alimento rico y barato. Supongo que esto os ha beneficiado en estos últimos años de crisis, Pedro. La verdad es que sí. Por poco más de €1 puedes comprar 1 kilo de lentejas en cualquier gran superficie y hacer un primer plato para 10 personas. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Comprobando la materia prima. Sí, toda la materia prima que se recepciona, se hace un muestreo, como estoy haciendo ahora, y se hace un control de calidad. Y en función de los resultados de ese control de calidad se decide para qué producto se va a utilizar, tanto si es legumbre seca como legumbre cocida, y qué fases de procesado o de acondicionado tenemos que hacerle. ¿Recepcionáis producto en una determinada época o lo hacéis a lo largo del año? Realmente recepcionamos a lo largo de todo el año, porque esto es un mercado mundial, entonces hay cosechas de distintos orígenes que se retrasan, se adelantan con respecto a las cosechas, por ejemplo, de España. Trabajamos orígenes nacionales y de importación. Fabrican complementos y accesorios para el baño, más de 100.000 unidades al año, aunque en realidad empezaron haciendo paneras hace 40. La escobilla, el portarrollos o la jabonera son utensilios de nuestro día a día y hoy queremos saber cómo se fabrican. Hola, Óscar. Buenos días, María. Bienvenida a Industrias Metalúrgicas Beltrán. Una industria donde ahora hacéis accesorios para el baño, pero donde empezasteis fabricando paneras, creo que paragüeros también. Paragüeros, tendederos de ropa, tablas para planchar, y de ahí hemos ido evolucionando, cambiando, y estamos ahora en el sector del accesorio del cuarto de baño y las ayudas técnicas de minusvalía. Y todo esto lo empezó tu padre, creo, ¿no? Mi padre y mi tío lo fundaron hace 45 años, en 1969. Hace 45 años la panera era un boom, se fabricaban miles y miles, se distribuían por toda España y éramos los primeros fabricantes de paneras a nivel nacional que hubo. Y además hoy vamos a ver que aquí os fabricáis todo, casi hasta los tornillos, Óscar. Absolutamente todo. Desde que entra la materia prima por la puerta hasta que sale el producto terminado, se fabrica todo, absolutamente todo aquí. Seguimos siendo la misma plantilla que éramos hace 10 años. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Somos 20 personas trabajando aquí. ¿Han cambiado mucho los accesorios, los complementos para el baño a lo largo de estos años? Sí, los diseños, generalmente el diseño, o sea, antes se diseñaba sobre piezas muy grandes, sobre tubos redondos, ahora se diseña sobre planos y pieza cuadrada. Donde más ha variado son los acabados, o sea, antes el 90% de la producción era pintada, o sea, todo se pintaba, tanto en blanco como en negro, y ahora lo que se está haciendo, el 95% de la producción nuestra es cromada. También hubo una época en la que se llevaban mucho los dorados, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, hace ya unos 20 años todo el mundo lo quería en dorado, blancos con oro, oro solos. Ese producto lo estamos intentando retomar para el mercado árabe, que tiene muchísima aceptación. Es una pasada la aceptación que tiene ese acabado en el mercado árabe. Vosotros diseñáis también vuestros productos, porque la decoración nos preocupa cada día más a todos, incluso en el baño. La pieza la diseñamos pensando en las máquinas que tenemos en la fábrica. Tratamos de diseñar piezas que nosotros podemos realizar dentro de la empresa y no tengamos que subcontratarlas fuera, porque el objetivo nuestro es dar trabajo a nuestros operarios. Pues vamos a verlos, a ver qué están fabricando hoy, Óscar. Perfectamente, creo que hoy veremos fabricar escobillas de cuarto de baño. Bueno, María, pues mira, hoy vamos a ver en verdad cómo se hace una escobilla. Nunca me he planteado cómo se hacen las escobillas, Óscar. Pues muy sencillo, se parte de un material plástico el cual inyectamos en esta máquina. Esta máquina está inyectando el mochón de la escobilla. Esto que es polipropileno, nosotros lo llamamos granza, que es lo que se echa dentro de la inyectora. El
molde se cierra, lleva unos insertos metálicos para que no se parta. Y entonces nos salen piezas como esta. ¿Puedo coger una? Puedes coger las que quieras. Estas otras están calientes, me dice, ¿por eso las echamos en agua? Sí, se echan en agua para que no se deformen. Y a partir de aquí pues es colocar los pelos. Exacto, a partir de aquí lo que haremos es insertarle todos los pelos a la escobilla. ¿Pelo a pelo? No, pelo a pelo no. Vamos a ir un poco más rápido. Fibra de nylon rizada. Es plástico. Es plástico. Al mocho se le taladra una serie de agujeros. Esto es lo que está haciendo esta máquina. Exacto. Esta máquina es lo que está haciendo. Unos cabezales lo que hacen es taladrar y otros lo que hacen es coser la fibra. ¿Coser literalmente? Literalmente. ¿O se clava de alguna manera? ¿Se pega? Lo que se hace es doblarla por la mitad, se fabrica la máquina una propia grapa y lo que hace es clavarla dentro del agujero. La familia Gimeno se dedica desde hace 150 años al cultivo de plantas y al diseño y construcción de zonas verdes. Comercializan más de 1000 variedades diferentes, sin duda muchas más de las que puede conocer el mejor de los aficionados a la jardinería. Hola Javier, buenos días. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuántos árboles y plantas diferentes tenemos aquí? Muchísimas más de las que yo puedo conocer. Todas las que se pueden dar en nuestro clima. ¿Cuántas? Variedades habrá más de 1000, pero referencias tendremos más de 10.000. Madre mía, ¿hay algún aficionado, por bueno que sea la jardinería, que pueda conocerlas todas? Complicado, pero algunos seguro que habrá. Sí, sí, claro que sí. Luego me contarás qué tipo de plantas y árboles os dedicáis a cultivar y a comercializar. Cuéntame primero un poquito la historia de Viveros Gimeno. Pues Viveros Gimeno nace hace más de 150 años en un pueblecito muy pequeño de Aragón que se llama Sabiñán. Mis familiares lo que hacían era cultivar frutales fundamentalmente, hacían algún arbolito ornamental pero casi nada, porque la gente pues no tenía posibilidades, ni había casas ni tenía posibilidades económicas de montarse jardines. ¿Esto tu bisabuelo, tatarabuelo? El abuelo de mi abuelo, o sea, mi tatarabuelo fue el que empezó. Lo que hacían era cultivar allí y en la campaña de invierno pues ellos venían a Valladolid y lo que hacían era vendían lo que producían en el pueblo aquí. ¿Solo venían por esta zona o recorrían otros puntos de España? Sí que podían vender algo alrededor, pero fundamentalmente en Valladolid. De donde vienen ellos es un pueblo chiquitín, pero había muchos viveros y cada uno pues se fue pues por una zona de España claro, a vender. Para no hacerse competencia. Sí. Bueno, ¿y en qué momento la familia se quedó por estas tierras? Mi padre y mis tíos empezaron a ser un poco más mayores, entonces en lugar de hacer todos la campaña, los mayores se quedaban ya todo el año en Valladolid y fue cuando empezó a hacerse más cosas de jardinería. Como ya había trabajo para todo el año, pues empezaron a quedar aquí. O sea que fundamentalmente, además de surtir de una gran variedad de árboles y plantas a todos los aficionados a la jardinería, vosotros os dedicáis a hacer obras, zonas verdes, ¿no? Tanto privadas como públicas. Sí, fundamentalmente lo que hemos hecho durante los 40 últimos años es hacer zonas verdes, tanto campos de golf, campos de fútbol o instalaciones deportivas que necesiten jardinería, como jardinería residencial. ¿En qué momento se empezaron a poner de moda los jardines? Me comentabas que tus antepasados se dedicaban al cultivo de frutales porque sí, había que comer y era lo prioritario. Fundamentalmente pues a partir del nacimiento de urbanizaciones de segunda residencia, pues tipo el Montico o la Corala, a partir de ahí pues un poco más. Y luego ya últimamente pues con el boom de los adosados, oye, pues la gente ahora tiene su terrenito y le gusta tenerlo pues un poco de jardín. Javier, y parte de todas estas variedades que comercializáis y que utilizáis para vuestras obras, ¿las cultiváis vosotros mismos? Sí, sobre todo lo que son árboles frondosos, eso cultivamos gran parte nosotros, en tamaño semi-ejemplar y ejemplar. Grandes, ¿no? Son árboles de un tamaño ya relativamente grande. Son árboles que tampoco crecen muy deprisa. ¿Y cómo es el cultivo de los árboles? En fincas de cultivo, tienen su riego y su sistema de abonado, se plantan en hileras, pues hay que ir podando las copas para que cojan frondosidad y sean proporcionadas, repicar, que se dice que es pues cada cierto tiempo lo que se hace se cortan las raíces para que las raíces no desarrollen mucho y poderlo trasplantar y vender. ¿Cuánto tiempo necesitan para crecer, bueno, pues como estos por ejemplo que tenemos aquí?
aquí? Estos árboles nosotros los hemos tenido en cultivo 10 años. 10 años. Sí, y ahora es cuando empezamos estos árboles, empezamos a sacarles. Me ha comentado Pedro que procesáis en torno a unas 6.000 toneladas Sí, de producto. aproximadamente. ¿Qué tipo de productos fundamentalmente? Pues la mayoría de los productos que se envasa tanto en legumbre seca como en legumbre cocida es garbanzos. Vienen a ser un 45% de la producción. ¿Tenemos garbanzo por aquí? Sí, tenemos aquí por ejemplo, esto es garbanzo nacional de Andalucía O sea que consumimos más garbanzo que cualquier otra legumbre. y sobre todo porque nuestro principal foco de exportación es los países de Oriente Medio y ahí principalmente lo que se exporta es garbanzo. Lo utilizan como hummus. Y por aquí lenteja. Sí, por ejemplo esta es una lenteja traída de Estados Unidos. ¿Hay algún producto pues más delicado que otro a la hora de almacenarlo, de acondicionarlo? Hay que tener en cuenta que hay proveedores que tienen unos grandes medios de acondicionado e incluso orígenes que son muy seguros y nos viene la mercancía muy limpia y muy buenas condiciones, y hay otros orígenes que por temas de calidad y seguridad alimentaria los sometemos siempre a acondicionando. ¿En qué consiste ese acondicionado? Pues hay distintas fases. Lo más habitual en la legumbre suele ser el tema de cribado. Se selecciona por tamaños, por calibres, por diámetros del grano, pero también se puede acondicionar mediante flujos de aire. Entonces separas además de por tamaño, por densidad, para que el aspecto del producto terminado pues sea mejor para el cliente. Y más homogéneo, sí, ¿no? y también podemos hacer selección de las legumbres, sobre todo con legumbres de mayor valor añadido, como legumbres de por aquí, de la zona de León, de la zona de Valladolid. Toda esa legumbre se le somete a una selección o bien automática o bien manual, con personas que escogen los mejores granos, y eso es lo que luego va a encontrar el cliente. Y antes de cocinarlas, Álvaro, hay que poner las legumbres en reposo. Claro, como hacemos en casa, echamos el día de antes de la producción la legumbre, está unas 14-15 horas en hidratación. Con las lentejas hacéis lo mismo, que yo siempre he escuchado que no Lo hacemos, hace falta. pero un poquito menos. El problema de las lentejas es que hidrata muy rápido, entonces nos interesa trabajar con ella hidratada, pero tampoco la podemos tener tantas horas porque germina. Entonces nos interesa que estén unas 6 horas, 7 horas. O sea que cuando las hagamos nosotros en seco también en casa, pues un poquito menos tiempo que por ejemplo los garbanzos, Sí, bastante ¿no? menos, sí, bastante menos. En este caso tenemos aquí alubia. Alubia pinta, ya está la alubia hidratada, la echamos ayer por la mediodía. Esto con las legumbres que vamos a cocinar, con las que envasamos en seco, ¿cuánto pueden tener de vida útil? Parece que es un producto que no se estropea nunca. No, es un producto que no se estropea nunca, lo que sí es verdad es que su grado de cocción sí que varía con el tiempo. Aquí, Álvaro, vamos retirando el agua, ¿no? Para ya empezar a cocinarla. Sí, una vez con la legumbre ya está hidratada, lo que hacemos es retiramos el agua y seguimos trayendo con ese agua más legumbre. Y la legumbre, una vez escurrida, pasa a unos escaldadores. En los escaldadores les damos un pequeño tratamiento térmico a la legumbre para sacarle algo de almidón a la legumbre. ¿Por qué es necesario eliminar parte del almidón de las legumbres? Es importante porque cuando cocinamos el producto, cuando lo esterilizamos, el envase ya está cerrado. Durante la cocción sale almidón de la propia legumbre. Lo que va a hacer es que luego en el producto, una vez se enfría y se vende a nuestros clientes, la legumbre está alrededor de una gelatina, no de un líquido. Entonces es importante sacar algo de almidón para que nos salga menos después y la legumbre esté en un líquido, que realmente es agua con sal. Y entonces este proceso consiste fundamentalmente en temperatura alta, ¿no? Sí, es un bombo, una especie de lavadora donde la legumbre va sumergida. Entonces, en función de la velocidad de giro del bombo, controlamos el tiempo en el que la legumbre está sumergida en ese agua a unos 90 grados. ¿Cómo seguimos, Álvaro? Pues tras la fase de escaldado lo que hacemos es enfriar el producto, enfriar la legumbre porque nos sale muy caliente y nos interesa que esté muy caliente para que no se nos rompa además. La enfriamos en estas duchas y el siguiente paso es una cinta de inspección. Algún grano manchado en cultivo, algún garbanzo negro, alguna cosa que se nos haya podido escapar. Y directamente al envase y después se cocina. Yo pensé que se hacía al revés. No, lo hacemos así. Primero nos interesa cerrar el envase y después se le da el tratamiento de esterilización, donde vamos a matar todos los microorganismos y garantizamos la vida útil del producto, los 5 años que le damos. ¿Y ahora aquí qué estamos haciendo?
entiendo. Pues mira, María, dependiendo del diámetro del recipiente que tengamos que utilizar, cambia el diámetro de la escobilla. La hacemos más pequeñita, ¿no? Exacto, se puede hacer de más diámetro o de menos. Aquí puedes ver la diferencia. Oye, Óscar, ¿y por qué siempre se hacen blancas? Que precisamente será el color en el que más se note la suciedad. Se hacen blancas precisamente por eso, porque parecen más higiénicas y la gente cuando las ve muy sucias las cambia. Y estos recipientes de plástico también los hacéis aquí con Exacto. la misma máquina de inyección que hemos visto. Todas las piezas que salen aquí, todos estos recipientes se inyectan en este tipo de máquinas. Fabricamos unas 400 piezas diferentes que son 1800 referencias distintas, porque luego vamos cambiando los acabados y los colores. Y esta escobilla es diferente, ¿no? Sí, mira, María, esta escobilla se hace trenzada a partir de 2 alambres que se unen entre sí y lo que hace es trenzar la fibra por el medio. Lo que hacemos es doblarla por la mitad, se hace en un utillaje que tenemos en otra zona. Y se coloca en el mango, ¿no? Y se coloca en el mango, que previamente se ha inyectado en esas máquinas. Para colocarlo, lo que hacemos es calentar las puntas metálicas y insertarlo dentro del mango plástico. Y hacéis muchas escobillas aquí, que esto nos da la información de si en Castilla y León las renovamos a menudo. Los castellano-leoneses somos gente muy limpia y la verdad que consumen bien de ellas porque las cambian muy a menudo. Óscar, me ha encantado ver cómo se fabrican las escobillas, pero hay vida más allá de las escobillas. Sí que hay vida más allá de las escobillas. Aparte de las escobillas fabricamos un montón de piezas más. Escobilleros portarrollos, toalleros de hotel, rejillas, asientos para minusválidos para entrar dentro del plato de la ducha, y todo eso lo fabricamos en esta línea. Es una línea de corte y transformación de chapa y tubo. ¿Qué materiales utilizáis? De latón, de acero al carbono y de acero inoxidable, tanto en chapa como en barra como en tubo. Si es decorativo se utiliza latón o acero al carbono. Si es para el tema de minusvalía se utiliza acero inoxidable. Por una sencilla razón, porque en tema de minusvalía se utilizan productos mucho más abrasivos para la limpieza. Y entonces todos estos otros complementos del baño se fabrican en estas máquinas, ¿no? Fundamentalmente de mecanizado, taladrado. Prensas de embutición de chapa. Una vez embutida, en aquella máquina recortaremos la forma de la jabonera. ¿Y cómo os organizáis en la producción? Con la cantidad de productos diferentes que fabricáis, me has dicho que 400 modelos, pero contando acabados diferentes. Todos los acabados, más de 1000, ¿no? 1800 referencias diferentes. Hombre, es complicado, es complicado. Solemos trabajar por series. Hacemos series de mínimo 500 piezas por serie. Un día se corta tubo, otro día se pliega chapa, otro día se taladra. ¿Y qué cantidad de materia prima podéis venir utilizando? 100 toneladas al año, una cosa así. Y por aquí entonces, Óscar, ¿qué hacemos? Pues mira, María, esto es un centro de torneado de control numérico, es una máquina muy compleja. Aquí tenemos 2 tornos en uno. Concretamente está haciendo una barra de un toallero de pared. Lo que está haciéndole es una ranura, un taladro y una rosca lateral y un taladro y una rosca trasera. Que me has contado que os hacéis aquí hasta casi los tornillos. Todos los tornillos en una máquina que tenemos ahí detrás, cómo se fabrican hasta las tuercas de latón que utilizamos de embellecedores. ¿Qué tipo de árboles tenemos por aquí? Pues esto de aquí son abedules, tenemos encinas. Bueno, y hasta olivos. Olivos también, sí. Lo que pasa es que esos olivos necesitan un poquito más de tiempo. Sí. Son de recuperación. Cuando ya tienen un tamaño grande, pues ya no tampoco sirven para el cultivo y pues lo utilizamos para jardinería. He visto hasta palmeras. ¿Realmente Sí. podemos cultivar cualquier variedad aquí? No, hay 3-4 variedades que se dan bien en nuestro clima. La De que hemos palmeras, visto ¿no? En allí, concreto. sí, de palmeras. Lo que pasa es que el desarrollo que tenemos aquí son plantas que crecen muy despacito. En primavera es cuando brota y crece en frondosidad, y luego en el otoño crece sobre todo en calibre. Entonces esas 2 estaciones que son las fundamentales para el cultivo, pues aquí las tenemos muy cortitas.
Entonces este nos lo llevamos, ¿no? Hombre, este para vosotros, para la televisión. ¿Qué hay que tener en cuenta para proceder bueno, pues a llevarnos el árbol, en este caso ya para su destino final? Lo que hay que tener en cuenta es que salga bien con el cepellón, con toda la bola donde están las raíces bien compacta. Que previamente hemos dicho que hemos recortado un poquito para que no agarre demasiado, ¿no? Para Tampoco. que no se haga muy ancha y se puedan arrancar. Y luego lo fundamental es cuando se plantan, bien regado. ¿Se pueden llevar a cualquier lugar? Esto ahora a cualquier lugar se puede llevar, siempre que sea un clima propicio para el árbol. ¿Hay que tener en cuenta la climatología, la estación? Sí, es muy importante la estación, o sea, los árboles solo se pueden arrancar en invierno, cuando están en parada vegetativa. ¿Qué más tenemos por aquí, Javier? Otro tipo de árboles. Eso de allí son fotinias, que se usan tanto como arbusto ornamental como para seto. Aquí tenemos lavandas, que son plantas aromáticas, lavandas, romeros. Además de para decorar jardines o zonas verdes públicas, ¿se utilizan en algún caso también para repoblar zonas naturales? Sí, son todavía planta más pequeñita. ¿Cuánto pueden durar? Bueno, pues hay plantas que pueden durar 50, 60 años, hasta cientos de años, depende de las variedades. Javier, ¿aquí qué estamos haciendo? Pues aquí lo que estamos es preparando el cultivo de arbustos. El arbusto que viene en un tamaño pequeñito, en una maceta pequeña, pues se trasplanta a una maceta más grande con un sustrato rico para que tenga comida y luego lo abonamos hasta que conseguimos pues el tamaño de planta que queremos. ¿La tierra es igual para todos, para todas las plantas? Cada una lleva una composición un poco distinta, dependiendo de si lo que se va a plantar es arbusto pequeño o árbol. ¿Y cómo hacéis para regar todo esto? Prácticamente todo el vivero está automatizado. Entonces hay partes que se riegan por riego a goteo o riego a aspersión. Si está pues en maceta o si está a raíz desnuda o a cepellón. Entonces dependiendo cómo esté la presentación y las variedades, pues se riega de una manera o de otra. ¿Cuántas veces al día hay que regar las plantas? Ahora en primavera solemos darles un riego por la noche y con eso suele tener humedad para todo el día. ¿Es importante que sea por la noche? Es importante para que mantenga más humedad, porque con las horas centrales, como hace mucho calor, pues el agua se evapora mucho antes y las necesidades hídricas de la planta pues no se cubren. ¿Y en invierno, que hemos dicho que están como dormidos, no hace falta? En invierno también es importante regar, de vez en cuando, una vez cada 15 días, porque días de viento y de mucho frío deshidrata mucho las plantas. Javier, y aquí las flores, que son las reinas de los jardines. Ahora en primavera la reina del jardín y de los balcones. Estas no las cultiváis aquí por razones obvias, sería muy difícil que pudiesen darse en nuestra tierra. Es más complicado por tema de climatología. ¿De dónde suelen venir? Hay plantas que sí que vienen de zonas de Castilla y León, pero hay otras que vienen pues del sur de España, incluso de Bélgica y Holanda también viene bastante planta. Necesitan más cuidados que los árboles que hemos estado viendo fuera. A simple vista parecen más delicadas, ¿no? Los cuidados son parecidos. Al final todas las plantas necesitan su riego, su abono. Lo que lleva un poco más trabajo de la planta de flor es que esté bonita. Primero lavamos los envases. El siguiente paso es llenarlo. Como has visto, llenamos todos los envases hasta arriba y luego lo que hacemos es voltear y vibrar para así controlar el volumen de llenado. Una vez tenemos el envase lleno con la legumbre, añadimos el líquido gobierno, en este caso agua y sal. Únicamente agua y sal, no necesitamos ningún tipo de conservante que nos ayude a mantener el producto. En algunos productos se utiliza otro aditivo para que el color no se amarille, sobre todo a lo largo de toda la vida útil del producto, pero lo habitual es agua con sal. Podemos tener en casa, pero bueno, al fin y al cabo es aquí donde cocinamos las legumbres. Así es, esto es un dato clave. En sí el funcionamiento es igual que las ollas a presión de casa. Lo que hacemos es aumentamos la presión para que el agua por encima de 100 grados siga siendo líquida y así poder bombearla. Calentamos, mantenemos y enfriamos. Sin duda estos procedimientos, bueno, pues han revolucionado nuestros hábitos de consumo y nuestra manera de consumir alimentos, ¿no? Sí que nos permite alargar mucho la vida útil de los productos y por tanto dejar de consumirlos en campaña, en el momento en el que es la recolección. Yo me pregunto si de alguna manera también se eliminan las propiedades buenas, que esto también es algo que se preguntan los consumidores a veces con este tipo de productos.
realmente lo que hacemos es, precisamente con el tratamiento térmico, eliminamos gran parte de moléculas que pueden ser indigestas en el caso de la legumbre. Nutricionalmente hablando, entonces, ¿qué es lo más destacable de la legumbre? Está dentro de la pirámide nutricional en la parte baja, en lo que recomiendan los expertos consumir varias veces a la semana. Es un alimento rico en hidratos de carbono, en azúcares, por lo tanto nos da un gran aporte energético, pero sin embargo muy bajo en grasas. Luego hay que tener en cuenta también que es un alimento rico en fibra, para mejorar el tracto intestinal. José Manuel, las 6.000 toneladas de legumbres que se procesan aquí, ¿a dónde van a parar? Bueno, van a parar a muchos sitios, principalmente al mercado nacional y también al mercado internacional, sobre todo Oriente Medio. ¿Consumen más legumbres que los demás? Bueno, consumen mucha legumbre cocida y en concreto garbanzo cocido. Cocidos, no cocinados del todo, porque a esto hay que añadirle sustancia luego, ¿no? Eso es, no está apto para comerlo a cucharadas, por decirlo de alguna manera. Está simplemente cocido de manera natural. A partir de ahí, el consumidor debe añadir pues, los ingredientes que estime oportunos para la receta que quiera desarrollar. En cualquier caso nos ahorra mucho tiempo, que es de lo que se trata. Tiene muchas ventajas, nos ahorra mucho tiempo, como tú bien dices, después nos asegura una calidad alta porque proporcionamos una cocción uniforme, evitamos por lo tanto la típica situación y el típico comentario de unos garbanzos están duros y otros no. ¿Aumenta por tanto el consumo de legumbres en estos formatos o todavía hay un público reacio? Si esta entrevista lo hubiéramos tenido hace 4 o 5 años, probablemente estaríamos hablando de porcentajes muy diferentes. Hoy en día la tendencia es a igualarse y creemos que en un futuro llegará un momento que se venderá más legumbre cocida que seca. Pues me ha gustado mucho conoceros y ver vuestras instalaciones, que sigáis alimentándonos también durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a vosotros, María, y encantado de seguir alimentándonos a todos los castellano-leoneses, a todos los españoles y cada vez a más gente. Y cada vez a más gente. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. En estas bañeras, ¿qué estamos haciendo, Oscar? Pues mira, María, concretamente estas bañeras lo que vamos a dar es el acabado de cromo, que consta primero de un desengrase químico, un desengrase electrolítico. La pieza se lava sucesivamente y se trae a estas cubas. ¿Qué es un desengrase electrolítico? El desengrase electrolítico lo que hace es... ¿A través de corriente? A través de corriente, decapar la pieza, librarla de grasas, aceites, para que no tenga ninguna impureza. Lo que hay dentro de estas cestas... Estas que se ven aquí, ¿verdad? Estas que se ven aquí, lo que tienen son trozos de cobre. Lo que hacemos a través de la corriente es deshacer el cobre que hay en las cestas y pegarlo a la pieza nuestra. ¿Por qué hacemos eso? Porque el hierro, que ahora mismo está metido en el baño, oxida, pero el cobre no. Posteriormente a esa capa de cobre se dará una capa de níquel y una capa final de cromo, para dar la protección. Tenemos calor y corrientes eléctricas aquí. Calor y corriente. Te preguntarás qué son esas bolas. Ahora mismo te lo iba a preguntar, de hecho. Este baño está a una temperatura determinada, entonces lo que hace es hacer de cobertor, hacer como un plástico aislante para que el baño no pierda calor y no tengamos que volverlo a calentar. Y entonces hemos dicho cobre, ¿y qué más? Estas cubas son de níquel, van pastillas de estas, son placas de níquel. Esto lo que da es la protección. El cobre y el níquel dan protección para que no se oxide. Para que no se oxide. Que nos va a quedar niquelado. Esto es lo que se dice, cuando se dice quedar niquelado, es esto concretamente. Lo que hará darle el aspecto final es este baño de aquí. Este baño es el baño de cromo. Ese es el que le da el brillo. Y cuando tenemos piezas doradas, que hemos dicho que ahora se llevan menos pero también se ven, pues, ¿utilizamos oro puro? Sí, se utiliza oro. Un oro disuelto en el baño. Es complicado meterlo en pastillas porque estas pastillas pueden, muy golosas, ¿no? Pueden perderse. Pues mira, aquí, María, en concreto estamos montando escobilleros. Estos escobilleros, aquí lo tienes, hemos visto cómo se ha fabricado el mocho de la escobilla, cómo se ha transformado, se ha embutido la pieza y cómo se han cromado el material. ¿Hay alguna pieza, algún producto que fabriquéis en mayor cantidad que otros? Sí, en Industria Beltrán la estrella de la producción podría decirse que es la rejilla de cuarto de baño. Para las toallas, ¿no? Toalleros. Son toalleros de pie con su correspondiente escobillero portarrollo a juego. Está destinado a la gente que no quiere taladrar la pared.
Y no queremos taladrar y además queremos que siempre estén así como muy limpias y muy brillantes. A ese respecto, ¿qué podéis hacer vosotros? Pues mira, el cromado que lleva es un cromado de altísima calidad. Eso sí, recomendamos limpiarlo con un paño húmedo y no utilizar productos abrasivos como estropajos o aguafuertes, lejías. Aprovecho para presentarte a mi padre y uno de los socios fundadores. Hola Manuel, encantada. ¿Cómo puso en pie usted todo esto? ¿Hace 40 años 45 años. 45. Estábamos en el País Vasco, en Zarauz concretamente, trabajábamos en una empresa y entonces nos atrevimos a formar una fábrica propia, de propiedad nuestra, de mía y de mi hermano. ¿Y por qué aquí en Medina del Campo? Porque creíamos que era el punto, o sea, de distribución de toda España. Y era un punto ferroviario importante. Exacto. Poco a poco fuimos creando paneras y paragüeros. Vendíamos a toda España y, o sea, hay parte algo del extranjero también. O sea, que ya exportabais en aquella época, Manuel. Sí. Como se demuestra que en el Corte Inglés, todo eso también estábamos introducidos. ¿Y ahora cómo ve todo esto? Ahora son ellos, mis hijos y mis sobrinos, los que tienen que tirar del carro. O sea, que ya lo sabes. Ya lo tengo aprendido. Llevo muchos años detrás del maestro. Pues me alegra mucho haberos conocido, Óscar, Manuel, os deseo lo mejor. Yo que vosotros volví a hacer paneras, que se lleva lo retro. Ahí lo dejo. Tomamos nota de ello. Adiós. Hasta luego. Es común escuchar a mucha gente decir que no tiene mano para las plantas. Realmente, ¿qué es lo fundamental que hay que tener en cuenta para cuidarlas correctamente? Que hay que tener tiempo y dedicarle su tiempo, y luego lo fundamental es que tengan una orientación adecuada, un riego adecuado, y luego todas las plantas pues necesitan que se las abone de vez en cuando porque es la comida que ellas necesitan. Mira María, pues esta es una obra que estamos realizando ahora. Este parque lo hicimos en su día, hace 6 o 7 años, y hay alguna cosita pues que se ha estropeado y que nos ha pedido el ayuntamiento que repusiéramos. Entonces, porque hemos dicho que vuestra principal actividad, bueno, pues es la construcción de parques y jardines, o sea que sois vuestros principales clientes del vivero. Es a lo que realmente nosotros nos dedicamos. Hacemos plantaciones, montamos el riego. Además, bueno, yo tengo la sensación que desde hace unos cuantos años todas las ciudades casi compiten entre sí por ser la ciudad más verde del mundo. Todas quieren ser muy verdes. Eso es lo que nos gustaría a nosotros, que cada vez las ciudades fueran más verdes, pero sí que es verdad que desde hace 15 años, 20 años, pues hay una cultura mucho mayor de que tiene que haber espacios verdes, que la gente pueda realizar otro tipo de actividades, pueda correr, pueda disfrutar del campo más cerca de la ciudad. Hola José, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en este parque? Estamos haciendo una reposición de plantas que se han secado. ¿Eso es porque las han cuidado mal? Muchas veces no tiene por qué, hay veces que se secan por algún tipo de enfermedad, porque les ha faltado en un momento dado un poquitín de riego. ¿Qué tipo de plantas son en este caso en concreto? Estas son cistus, vulgarmente se llama jara. Aquí tenemos todas las variedades que hay cultivadas en este parque. Exactamente. Y las que tenemos que reponer, ¿no? Exacto. Aquí vienen una serie de plantas como carex, cistus. Los altos son cistus albidus. Estos de aquí que son más bajitos, más pequeñitos, cistus ladanifer. ¿Cuánto tiempo puede llevar una obra como este parque? Pues no recuerdo exactamente, pero creo que nos duró unos 8 o 9 meses. 8 o 9 meses. Sí, creo que sí, por ahí. ¿Por qué? ¿Qué extensión más o menos tiene? Sé que llega desde la zona del Hipercor hasta el frontón de Arroyo. Creo que son 5 kilómetros de río. Porque os encargáis, bueno, pues de plantar todas las variedades diferentes que aquí estamos viendo, sí, y de instalar los sistemas de riego, ¿no? Exactamente, todo lo que es césped tiene riego por aspersión. Todo automatizado, un sistema de riego que va con pilas, tiene una programación en la cual tú puedes decir a qué hora quieres que riegue y cuántos minutos quieres que riegue. Y luego todas las zonas arbustivas están con tubería de goteo. ¿Poco más mantenimiento podemos suponer que necesita? Siempre hay que cuidarlo eliminando malas hierbas, tratando contra hierba de hojacha en las zonas de césped, sobre todo luego mantenimiento de tuberías de goteo porque hay muchos perros que las muerden y hacen agujeros. Dicen que les viene bien a las plantas que hablen con ellas, José. Yo llevo muchos años hablando ya con ellas. ¿Sí?
los jardines, que al final, bueno, pues tienen tanto de estética, aparte de la funcionalidad que hemos destacado, ¿también influyen las tendencias y la moda? ¿Se llevan unas plantas en una determinada temporada y en otras no? Siempre está muy ligado al clima, fundamentalmente marca qué tipo de especies y plantas puedes poner en cada sitio. Luego siempre hay tendencias, ahora sobre todo pues en el tema de utilizar áridos y piedras de colores para determinadas zonas, cortezas de pinos, reduce costes de mantenimiento y de agua. Pues ha sido un placer conoceros, Javier, para nuestra vista, para nuestro olfato. Pena que el olor no se pueda transmitir por la televisión. Que sigáis alegrándonos los sentidos durante mucho tiempo más. Esperemos que lo sigamos haciendo tantos años como lo llevamos haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, María. Adiós. Hasta luego.